Vamos a comenzar con la ejercitación respectiva, para poder así adentrarnos al procedimiento matemático y práctico para el diseño o verificación de un intercambiador de carcasa y tubo. En este caso, el ejercicio nos dice, una línea, una corriente de proceso, conduce 7.200 libras por hora de destilado de 34 API. Eso quiere decir que dicho destilado API, 34 grados API, entra en los tubos a 35 grados Celsius y se calienta a 63. Eso quiere decir que el fluido destilado 34 grados API en realidad es un fluido que está ahora dispuesto en frío, que lo quiero calentar. Justamente se calienta usando vapor de agua a 120 grados Celsius. Se disponen para este servicio un intercambiador de carcasa y tubo, 1 y 2, quiere decir un paso por carcasa, dos pasos por tubo, de 15,25 pulgadas de diámetro interior, o sea, 15,25 pulgadas de diámetro interior de carcasa, que alberga 86 tubos separados, de 86 tubos de 1 pulgada, considerando la medida del espesor de 16 BWG, con un largo estándar de 12 pies, dispuestos en un arreglo triangular de 1,25 pulgadas de paso entre tubos. Los deflectores estarán espaciados uno del otro en una medida de 15 pulgadas. ¿Cumplirá con las necesidades? ¿Cuál es el verdadero factor de obstrucción? Para eso me voy a lo que sería identificar las corrientes. Yo lo que sé justamente es que el destilado API es el fluido frío y el vapor de agua es el fluido caliente. Ahora bien, si bien agua es un fluido que lo tengo desarrollado en cuanto a sus propiedades en el handbook, en cuanto a lo que sería el destilado de 34 grados API, no tengo el paquete termodinámico de propiedades. Pero lo que sí tengo y debo emplear son las tablas de calor y obtener bajo dichas tablas lo que sería la medida de las propiedades de manera gráfica. Yo lo que sé es que el destilado de 34 grados API es el fluido frío que circula en 7.200 libras por hora, ingresando por los tubos justamente, como me dice mi problema, de 35 a 63 grados Celsius, disponiendo así de una temperatura media de 120 grados Fahrenheit. ¿Por qué lo expreso específicamente con grados Fahrenheit? Porque las gráficas en sí que voy a emplear están dispuestas en dicha magnitud para la temperatura, en dicha unidad para la temperatura. Si me voy a lo que sería la figura número 4 de calores específicos de hidrocarburos líquidos, vemos que el eje horizontal es la medida de la temperatura, el eje vertical es la medida del calor específico, expresada en BTU por libra grado Fahrenheit. Es una medida de calor específico en términos másicos. Me fijo acá que las curvas son propias de los hidrocarburos. La primera curva es el etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano, N-hexano, y acá comienzan estas curvas que parecen ser paralelas una de la otra, que me dice que son del fluido destilado de petróleo de ciertos grados API. Me dice que la primera es 70, la segunda es 60, 50, 40, 30. Por lo tanto, entre la curva de 30 grados y 40 grados API, voy a disponer de mi curva correspondiente a 34 grados API. Voy a definirla más o menos en la medida intermedia del espacio brindado, la marcaré como tal, y luego marcaré lo que sería desde el eje horizontal la medida de la temperatura media, que en este caso definimos que era 120 grados Fahrenheit. Por lo que con 120 grados Fahrenheit me iré verticalmente hacia la curva, cuya intersección me brindará el eje de posición para irme hacia el eje vertical y recuperar la que sería la medida del calor específico, que será de 0,485 BTU por libra grados Fahrenheit. Para el dato de la viscosidad, lo que debo emplear es este pequeño mapa gráfico, que es la figura 14 de viscosidad de líquidos del Perry,
justamente, que me dice que teniendo en cuenta la medida de la temperatura dispuesta en este eje, del lado izquierdo en grados Celsius, del lado derecho en grados Fahrenheit, puedo obtener, teniendo en cuenta el mapa de coordenadas, lo que sería la medida de la viscosidad expresada en centipoise. ¿Cómo ubico mi fluido API? Si me fijo en dicha figura, me dice que para adentrarme a los cálculos o al dato, debo emplear esta tabla, donde me dice justamente que para rango de temperaturas empleado en el texto, las coordenadas deberán usarse con la figura del número 14 en la que se vean en pantalla. Me dice justamente que para un fluido destilado de 34 grados APRI, crudo continental, toma la coordenada de referencia en 10.3 para X, 21.3 para Y. Entonces miré en este mapa de coordenadas, justamente el eje horizontal es el X, el vertical es el Y, marco 10.3, me voy hacia arriba, hasta lo que sería la medida de 21.3. Y de ahí marco con un punto que es el punto azulado. Lo que debo hacer es, considerando la temperatura media de mi destilado API de 120 grados Fahrenheit, marco ese punto en rojo, correspondiente a los 120 Fahrenheit, y entre este punto rojo y el azulado, brindado por el mapa de coordenadas, trazo una recta que cruce dichos puntos y que llegue hasta el eje de coordenadas, el eje vertical derecho, y así obtener la medida de la viscosidad dispuesta en centipoise, la cual será de 4 centipoise. Luego me voy a los datos de la visconductividad, análogo al primer gráfico. Me fijo que todas estas conductividades térmicas son de hidrocarburos líquidos, desde 70 hasta 10 grados API. Marco la referencia de mi problema a la temperatura dada para obtener la conductividad expresada en BTU hora pie por delta Fahrenheit. Ahora bien, con esos datos, habré completado para este caso en particular lo que necesito para resolver mi problema. Para el fluido caliente, el vapor de agua, sabemos que entra a 120 grados Celsius. Lo que no sabemos es a qué medida de temperatura sale. Por lo tanto, tampoco no sabemos el caudal. Pudimos saber definir un caudal y luego despejar la medida de la temperatura. Pero en este caso lo voy a hacer al revés. Voy a definir la medida del salto térmico, o sea, disponer de una cierta temperatura de salida, por un cierto aspecto particular. Por el hecho de que gustaría de usar el vapor de agua como tal, como agua en fase gaseosa. Si yo dispongo de menor temperatura que 100 grados, a lo mejor ya estaríamos hablando de los 90, 80 grados de temperatura de salida, y en ese caso el vapor de agua de 120 grados se habrá enfriado 100, de 100 habrá hecho la condensación y luego de 100 el líquido condensado se sufrirá a la medida de 80 grados Celsius. Por lo cual, justamente en ese caso estaríamos hablando de un equipo del tipo condensador. Y en ese caso se complejizan los cálculos, por lo que, justamente para evitar eso, dispongo de una temperatura límite de 100 grados Fahrenheit. Con dicha medida saco la temperatura media, y con dicha temperatura media, teniendo en cuenta el paquete de propiedades del agua, en fase gaseosa, voy a calcular y a definir las propiedades del vapor de agua para mi proceso. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que justamente si mi temperatura media es 230 grados Fahrenheit, considerando la presión de vapor que ejerce el agua, la presión mínima, o la presión máxima, mejor dicho, a la que puede estar el fluido es de 1.4 atmósferas aproximadamente. Si la presión llega a ser mayor a esta, ya estaríamos hablando de que mi fluido estaría en fase líquida. Si la presión es menor a esa medida, me estaría asegurando trabajar en fase gaseosa.
Voy a sacar lo que sería la medida del CP, la conductividad. Voy a obtener la medida de la densidad por la ley de gases ideales, teniendo en cuenta que la densidad másica es básicamente el inverso del volumen, y teniendo en cuenta la constante de gases ideales puedo expresar la densidad del mismo, conductividad térmica del vapor de agua, y así habré definido todo mi paquete de termodinámico de propiedades. Nos había dicho el problema que la configuración es un paso por carcasa, dos por tubo, 15 1/4 de pulgadas de diámetro de carcasa, 15 pulgadas de separación entre baffles, o sea que si yo analizo la separación de baffles respecto al diámetro de carcasa, veo que estoy trabajando con un espaciamiento representativo del 98% con respecto al diámetro de carcasa. Estoy casi trabajando sobre el límite superior. El número de tubos era 86, Birmingham 16, 1 pulgada de diámetro externo, 12 pies de largo de tubos. 1,25 pulgadas las separaciones de tubos, el paso entre tubos, y el arreglo era triangular. Teniendo en cuenta las temperaturas del fluido frío, que era el destilado a 34 grados API, puedo sacar la medida de la carga térmica. Acá vemos que dentro de todo, dado que el caudal no es tan voluminoso, no hay tanta masa de destilado, dentro de todo desarrolla una carga térmica moderadamente baja, lo cual justamente se replica a no utilizar tanto caudal de vapor. Bien, sabiendo que los parámetros geométricos de mi intercambiador de calor están definidos, estamos en realidad haciendo una verificación de equipo. Dicha área disponible, brindada por el equipo, será pi por diámetro externo de los tubos, por el largo de tubos, o sea, básicamente será el área de un tubo, el área externa de un tubo, pero justamente le tengo que multiplicar por la totalidad de los tubos correspondientes en el paquete tubular. En ese caso, el área disponible es de 25 metros cuadrados aproximadamente. Definiendo arreglo, delta T rítmica en arreglo con contracorriente, sacaré el factor de RIS y con dichos factores, de forma gráfica, puedo sacar la medida del FT. En este caso particular, lo que hice fue calcularlo de forma analítica. Me dice que la forma de expresarlo al obtener el FT depende de un factor Px, que dicho factor Px en sí depende de cuál es la medida del valor de R y del número de pasos por carcasa, y además del factor S. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta programación y la configuración que tengo en mi problema, puedo obtener que el FT es básicamente un valor de 0,97, lo cual es un valor bastante elevado, considerable. Es casi que el intercambiador de calor para lo que sería una configuración 1.2 casi que trabaja como si fuera netamente contracorriente. Dijimos que el destilado a 34 grados API circulaba por los tubos. Por lo tanto, el vapor de agua va a circular por el lado de carcasa. De esa manera, y considerando los parámetros geométricos, puedo definir el diámetro equivalente para un arreglo triangular, el área de flujo por carcasa, la densidad de flujo, el régimen y el número de Prandtl. Como se ve ahí, el régimen dio de 6,86. Es un régimen tremendamente laminar, por lo cual debo de calcular la medida del diámetro equivalente nuevamente, de la densidad de flujo másico y de la viscosidad, pero considerando las temperaturas que se emplean en esta gráfica. ¿Por qué? Porque justamente con dicha medida puedo obtener la medida del JH. El JH, ese factor de corrección, se aplica para lo que sería la fórmula general considerando fluido laminar. Por los tubos circulaba el destilado a 34 grados API. Para esa medida de espesor de 16, o para un diámetro externo de tubo de 1 pulgada, puedo obtener el diámetro interno del mismo, y con el número de tubos empleado
y el número de pasos por tubos, puedo sacar el área de flujo por los tubos, la densidad de flujo másico, el Reynolds y el Prandtl. Dado que estoy en la sección de los tubos, debo verificar cuál es la velocidad de los mismos, donde justamente la velocidad se obtiene a partir de la densidad de flujo másico sobre la densidad. La densidad del destilado, que justamente es una medida, la densidad del destilado no la tendría a mano. No puedo encontrarla en las tablas de calor, por lo que el cálculo de la velocidad de los tubos no lo podría tener en cuenta. Calcular el Prandtl y de esa manera calcularé el factor de, calcularé el coeficiente pelicular y de ahí lo que sería corregirlo según la medida de la temperatura media de pared. Considerando el ensuciamiento de los fluidos, considerando vapor de agua proveniente de agua de alimentación de caldera tratada, sabré que la resistencia al factor de obstrucción del vapor es 0.00009 Kelvin por metro cuadrado, Kelvin metro cuadrado por watt. Y para la tabla 12, lo que puedo obtener es justamente, es en la misma unidad, lo que sería unidad de destilación atmosférica, fondos residuales menos de 25 API, fondos residuales de 25 grados API o más. El factor de obstrucción es 0.002. Con eso obtendré el factor de obstrucción combinado y de ahí la medida de U necesaria, podré obtenerla para obtener lo que sería el valor del área necesaria. Como habíamos calculado anteriormente, el área disponible era 25.1. Por lo tanto, si el área que yo necesito es de 21,5 metros cuadrados y la que me brinda el equipo es de 25, estaría diciendo que sería óptimo mi intercambiador de calor que está dispuesto en el almacén para colocarlo en mi nuevo procedimiento. Si yo calculo el exceso de área como tal, siempre será área disponible menos área necesaria sobre área necesaria, dándonos en cuenta que el exceso es del 16%. Por lo tanto, ¿cumplirá con las necesidades? Sí. ¿Cuál es el verdadero factor de obstrucción? Para sacar el verdadero factor de obstrucción, calculo el U como si estuviera el dispositivo en puesta en marcha, teniendo en cuenta el área disponible, corrijo la medida de luz disponible y hago el recíproco de la diferencia de los recíprocos de ambos U calculados entre el coeficiente U disponible y el coeficiente U limpio para sacar el verdadero factor de obstrucción combinado. Podría calcular lo que sería la medida de la caída de presión, ya sea por los tubos o por la carcasa. El hecho es que, como dependen de la densidad del fluido y no tengo a mano la densidad del destilado 34 API, no podría llegar a calcular. Incluso no nos dicen cuál es la medida de la caída de presión admisible. Por lo tanto, el ejercicio terminaría aquí.